Bueno, efectivamente tenemos que referirnos a esta situación, hay que hacer un análisis y quiero hacer un paralelismo en relación a lo que sucedía hace unas semanas en Estados Unidos. Hablábamos en este mismo espacio, yo le comentaba lo del Silicon Valley Bank, Signature Bank, entre otras entidades financieras, no solamente en Estados Unidos, sino también hasta en Suiza, que tuvieron que ser rescatadas, intervenidas, situaciones similares que quiero tratar de verlas. Los paralelos junto con el analista que vamos a entrevistar a continuación. Estamos junto a Jaime Dunn, nos va a ayudar a entender qué está pasando también con el Banco Fácil. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Jorge Luis, muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, a ver, tratemos de ver las similitudes entre lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank y recordemos cómo fue la intervención estatal, cómo inmediatamente se generó y durante el fin de semana lograron resolver básicamente el tema, lograron conseguir que un banco más grande absorbiera a Silicon Valley o que se puedan devolver gran parte de los ahorros de las personas, inclusive las personas que tenían, digamos, por encima del tope que está permitido en Estados Unidos, que es de $250,000. Hagamos los paralelismos entre el Banco Fácil y lo que sucedió con la turbulencia financiera en Estados Unidos, por favor. Bueno, sí, Jorge Luis, diciendo que obviamente manteniendo las distancias y las diferencias que existen en ambas economías, Estados Unidos, Bolivia, Suiza, evidentemente hay algo que es muy común en todos estos casos, y es el hecho de que la economía ya ha cumplido un ciclo de expansión periódica, ha entrado a toda la economía mundial y por supuesto Bolivia también en un periodo de contracción, cada uno con sus características particulares. Desde el momento que se empiezan a incrementar las tasas de interés en los Estados Unidos de manera agresiva, evidentemente el incremento de las tasas de interés tiene un efecto que es el de frenar la economía, con ese freno que se da, reducir la inflación. En Bolivia no se usa ese tipo de política monetaria. En Bolivia, en realidad, la reducción de la actividad económica viene por el hecho de que la política económica de Bolivia, por todo lo que hemos estado escuchando, se basa más en ingresos de recursos naturales y en una proporción muy significativa de gasto y gasto y consumo, y eso también se ha ido reduciendo en el país y la actividad económica también se ha ido frenando. Ahora, en el caso de los Estados Unidos y Suiza, es particularmente el incremento de las tasas de interés y evidentemente los ahorristas han encontrado tasas mucho más importantes cuando las tasas a corto plazo, especialmente en Estados Unidos, llegan al 4,5–5% y un banco te está pagando menos del 1%, por supuesto la gente va a retirar sus ahorros. La subida de tasas de interés y frenar la economía para evitar la inflación como cambio de ciclo económico tiene consecuencias y las consecuencias son de quienes no están preparados para esos cambios y quienes están en una situación financiera, digamos, más débil que el resto, evidentemente en ese sacudón que se da económicamente por cambio de ciclo recibo, algunos definitivamente tienden a caerse del barco, ¿no? Y evidentemente en Estados Unidos hemos tenido esa situación. Ahora, respecto a la reacción de las autoridades, sí es muy notable y es muy importante que la reacción sea inmediata, con mucha claridad, transparencia y con toda la información necesaria para que todo el sistema financiero quede claro de en qué situación está. En Estados Unidos, un día jueves, si no me equivoco, se toma conocimiento de la situación. Un día viernes, las autoridades intervienen. Sábado y domingo, incluyendo el presidente, da un mensaje a la nación. Y el día lunes, las bolsas, en vez de caer, en realidad suben, ¿no es cierto? Porque todo está claro de que es un tema relativamente aislado. Evidentemente, lo que hay que esperar que no suceda es que eso vaya a contagiar a otras entidades financieras. En Bolivia, una de las grandes diferencias que hemos visto, es la falta de información precisa, contundente, clara, transparente, que se dé inmediatamente. Y obviamente ante esa falta de información, pues la gente hace sus propias suposiciones y en el caso de Fácil fue víctima de toda esa especulación que se da negativa en el sentido de creer que hay una quiebra del banco, lo cual no era cierto, y eso lleva a la gente en el mes de marzo
a retirar rápidamente sus depósitos, poniendo al Banco Fácil en una situación muy compleja en cuanto a la liquidez. Bien, ahora, luego de ese episodio en el mes de marzo, cuando se desmiente que había una quiebra, etcétera, a lo que nos encontramos hoy, cuando ya vemos a un banco empezando a ofertar sus activos de manera pública, además que nos enteramos que son más de 130 activos que por lo menos en el departamento de Santa Cruz tienen me refiero a bienes inmuebles, que ya los ponen a la venta en bolivianos, ya nos muestra una situación un poco más cruda del mismo banco y más preocupante. Entonces, ¿cuál debe ser la acción? Según tenemos entendido, van a ser intervenidas las oficinas centrales, van a poner un encargado estatal que vele por ver cómo devolver el dinero a la gente, pero ¿de dónde va a sacar liquidez ahora el banco para poder pagarle a sus ahorristas? Y es posible que algún otro banco más grande lo absorba. Bueno, respondiendo por la última parte, Jorge Luis, la ley de servicios financieros establece una serie de procedimientos y mecanismos que se tienen que utilizar en esta situación. Y evidentemente, dentro de las posibilidades hay temas que van desde extremos como la liquidación, como la absorción, como la transferencia de cartera y otros mecanismos que se pueden usar que están muy bien establecidos en la normativa vigente. Quiero hacer un paréntesis y recordar que hemos tenido las situaciones en el pasado con algunas mutuales, ¿no es cierto?, que fueron liquidadas básicamente sin hacer mucho ruido en el sistema financiero y actuando con mucha normalidad, porque justamente se aplicaron todas estas medidas. Entonces, la ley es clara, la norma es clara, los reglamentos son muy claros de qué es lo que se debe de hacer. Ahora, evidentemente, todo banco dentro de su balance va a tener una serie de activos, disponibilidades de cuánto tiene en caja, cuánto tienen recursos para poder devolver inmediatamente, que evidentemente en el caso fácil eso ha bajado dramáticamente en los últimos meses. También tienen un componente importante de inversiones temporarias que se llama el Banco Fácil. A marzo tiene más de 1.600 millones de bolivianos en eso. Y también hay bienes de uso que se llama técnicamente en el balance general de los bancos, y ahí hay cerca de 1.400 millones también de bolivianos entre terrenos, edificios, mobiliarios, enseres, equipos, etcétera, etcétera. Y evidentemente dentro de los procedimientos operativos y administrativos que debe de seguir un banco cuando está en una situación como esta, es evaluar qué tipos de activos puede empezar a monetizar dentro del marco, repito, de la normativa. Y evidentemente el banco está optando por ir por esa medida. Y por supuesto, repito y voy a ser bien claro, siempre en el marco de la normativa y en los reglamentos vigentes y la supervisión de ASFI. Bien, ahora tratemos de llevar, demos un consejo a la gente en este momento en relación a, por ejemplo, quienes tienen depositados sus ahorros ahí, quienes tienen algún crédito inmobiliario, algún crédito vehicular, que obviamente fácil está cobrándoles, ¿no?, todos los días a estas personas para que puedan depositar su cuota mensual. ¿Qué tiene que hacer la gente a continuación? La gente que tiene ahorros y la gente que tiene créditos en Banco Fácil. Sí, bueno, y primero empecemos con decir algo claro. Primero, todo el que tiene una deuda con el banco, todo el que tiene un crédito vigente, debe de seguir pagando como siempre lo hace, de manera normal, total y absoluta. El hecho de que el banco esté en dificultades no significa una suspensión ni un alivio a los deudores, porque eso hay que recomendarlo así, Jorge Luis, porque hay gente que está confundiendo eso. Entonces, todas las deudas se tienen que pagar exactamente como los contratos dicen. Por el otro lado, debe quedar claro también que todos los ahorristas deben de tener acceso, deben de llegar a tener acceso a todo todo su dinero, como también los contratos y la norma establece. Evidentemente hay dificultades y tiene que haber un plan de acción inmediato para poder colaborar con eso. Sabemos que el Banco Fácil poco a poco ha estado devolviendo hasta 1.000 bolivianos, entiendo, a la gente todos los días. Entonces debe de permanecer ese mecanismo. Y detrás de todo esto
hay un fondo de protección al ahorrista cuya información debería, creo, hacia el público actualizarse inmediatamente de cuántos recursos hay y cuántos son los topes y límites que se van a aplicar también para las devoluciones en caso de que sea necesario. Pero para que la gente esté con más información para decidir si hace cola en el banco o no hace cola en el banco o qué va a hacer, otra vez necesitamos información. El poder guiar las expectativas de la gente en el sistema financiero es fundamental en este momento. Entonces es muy importante que las autoridades den explicaciones claras de por dónde está yendo la cosa, qué se está haciendo y qué está sucediendo. Por ejemplo, el hecho de que tienes autoridades del banco aparentemente bajo custodia policial en este momento, eso hace que surjan preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se hizo? Y si los encargados de devolver los recursos están bajo custodia policial y no están haciendo su trabajo, ¿quién lo va a estar haciendo? ¿No es cierto? Entonces hay preguntas que hay que responder y debería reaccionarse como se ha hecho en otras partes del mundo, con información diaria de la situación. Yo siempre digo, el sistema financiero, ojo, está sólido, solvente, es líquido, es un tema más aislado en un banco en este momento. Y es igual que cuando había el COVID, había ciertas personas con COVID, no todas, pero era importante que todos los días a las 7 de la noche el gobierno dé información clara y precisa de lo que estaba sucediendo para que la gente no especule. La especulación no es más que tomar decisiones con información que no es certera. Entonces, para que eso no suceda, necesitamos información certera, Jorge Luis. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que tú crees que vaya a suceder a continuación con la confianza en el sistema financiero? Si bien escuchamos a las autoridades de la ASFI garantizar los depósitos, garantizar los ahorros de la gente, tú dices que el sistema es sólido, robusto, está normal, pero ¿qué pasa con la confianza que llega a tener la gente en el sistema financiero? ¿Tú ves que pueda existir una desconfianza a continuación? Me imagino que igual hay preocupación dentro de Asoban y dentro de los bancos que suceda esta situación porque le quita esa credibilidad al ahorrista. Bueno, la credibilidad y la confianza es lo más importante, es el activo más importante de cualquier sistema financiero aquí en Bolivia o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, para que esa confianza no se vea dañada de ninguna manera, por eso repito, es muy importante la información y también información certera, veraz y oportuna, porque cuando uno da información que no es cierta o da información fuera de los periodos de tiempo necesarios para darla, también se crea desconfianza. Hoy en día creo que hay una confianza todavía muy sólida, muy importante en el sistema financiero. El sistema financiero es un patrimonio de todos los bolivianos y justamente su solidez, solvencia y liquidez ha sido fundamental todos estos años. Entonces, igual que sucede con las personas, uno puede llevar muchos años creando confianza y en cuestión de 24 horas se la puede perder. Y por eso es un momento fundamental para que las autoridades y todos los responsables estén repitiendo claramente y repito con mucha certeza qué es lo que está sucediendo. Mientras la gente más informada esté, mejor vamos a poder salir de este bache en el cual está un banco de manera particular. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por tu tiempo esta mañana. Jorge Luis, muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí está, hemos recorrido un poco lo que significa intervenir una entidad financiera, lo que significa que las autoridades puedan dar la información clara en relación a este tema, por supuesto, porque es de vital importancia que se pueda informar. Ahora, todo parece indicar que vamos a tener algo de información más oportuna desde Santa Cruz una vez intervenidas las oficinas de Fácil.